varios conceptos, hermano, en cuanto a liderazgo. Y pues este segundo módulo, que vamos a ponerle el tercer módulo, disculpen, sería liderazgo, que vida y familia. En esta vamos a aprender muchos conceptos fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Y si en el largo, hermano, de la charla, de la clase, ustedes tienen algo, pues algún comentario o alguna pregunta, pues estamos en la disposición para poder hacer una pequeña pausa y, pues darle la oportunidad a ustedes. Así que daremos inicio con nuestro tercer tema, liderazgo, vida y familia. Dentro de esta programación, hermano, de este tema, vamos a ayudarnos para poder formarnos y formar en la parte teológica y en la parte práctica de la vida espiritual, donde nos ayuda a todos nosotros para poder seguir en este crecimiento, en esta oportunidad de seguir aprendiendo. Porque los únicos que no aprenden, hermanos, son los que no tienen los cinco sentidos. Pero nosotros, hermanos, que tenemos los cinco sentidos, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, porque estos principios teológicos nos permiten a nosotros forjar nuestro carácter cristiano y también, hermano, nuestra mayordomía dentro de lo que es en el hogar, para poder tener un buen liderato en nuestro tiempo contemporáneo. Entonces, es importante en nosotros como cristianos empezar a forjarnos dentro de lo que es el ambiente espiritual y también en nuestro círculo familiar, que es algo muy fundamental. Porque una de las cosas que tenemos, ser ese líder dentro de la congregación, y además de ser líder, hermano, tenemos una vida personal. Y además que tenemos una vida personal, también tenemos una vida familiar. Entonces, son tres cosas muy fundamentales que están en nuestras manos, en nuestro juego, que es importante tener ese valorativo y tomar esa responsabilidad que nos va a ayudar a nosotros a no desbalancearnos, ¿verdad? A no desbalancear, darle más eco a uno, menos a otro, sino que todo sea conforme a lo que es la palabra del Señor y también, hermano, conforme al peso normal, ¿verdad? Tanto el liderazgo como la vida personal y la vida familiar. Y algo que quiero compartir en este es que he compartido ahorita, solo déjenme hacer que uno de los propósitos que alcance de esta clase es que dentro de este manual de estudio, que ha sido, hermano, especialmente diseñado como el recurso académico, espiritual, práctico para liderar como mentores y también, hermanos, dentro de esos mentores familiares que buscan edificar un ministerio sostenible sobre el fundamento invencible de la palabra de Dios. A lo largo de estos 8 módulos que vamos a compartir hoy, 8 módulos, exhaustivos, vamos a explorar la interconexión invisible entre el autoliderazgo, el carácter del siervo, la salud relacional en el matrimonio y también, hermano, aquí hemos eh, puesto aquí para poder aprender un poquito y si los que ya estamos en esta práctica o ya pasamos esta situación, pues va a ser como un abono más para poder seguir aprendiendo en cuanto a la crianza, ¿verdad? De nuestros hijos en la parte intencional de las próximas generaciones, ¿ok? Tanto en la presente como en las futuras generaciones. Esto, hermano, es algo que nos va a ayudar a nosotros a entender en cuanto al carácter de nosotros como cristianos, porque aunque seamos cristianos, tenemos un carácter. Y este carácter hay que forjarlo, ¿verdad? Dentro de la vida espiritual. Y la salud es fundamental en cuanto a la relación en el matrimonio y también, hermanos, dentro de nuestra crianza. Y para eso he hecho un pequeño sílabo
para compartir con ustedes en cuanto a la estructura que vamos a compartir en esta tarde, estas 2 horas. Sería en cuanto al primer módulo, sobre el titular principal, el fundamento bíblico sobre el liderazgo del servicio. ¿Cuál es el enfoque práctico? Es la definición teológica, hermanos, del modelo de Cristo y autoliderazgo. Vamos a comenzar con este. Y con el segundo sería la vida interior del líder, del carácter e intimidad, que sería sobre la integridad, la disciplina espiritual y también, hermano, algo muy importante que sería en cuanto a la salud mental y también al balance. Otra cosa muy importante también que es muy fundamental, el módulo 3 es el diseño bíblico del matrimonio y el pacto. ¿Por qué? Porque en cuanto al enfoque práctico es complementariedad, es en cuanto a los roles, la comunicación y la resolución de conflictos. Y el cuatro módulo es sobre la crianza con propósito y legado generacional, que en cuanto al enfoque práctico de este punto es sobre el discípulo de hijos, disciplina con gracia y transmisión de fe. Hay que transmitir la fe. El módulo 5 es sobre la familia como primer campo del ministerio, según 1 Timoteo capítulo 3. Prioridades ministeriales en el altar familiar. Algo también que es en el número 6, hermanos, sobre la crisis, sanidad familiar y restauración. El enfoque práctico es la superación de patrones nocivos en cuanto también al perdón y la resiliencia espiritual. Y el 7 sobre el caso de estudios bíblicos exhaustivo, que sería el análisis práctico sobre el análisis de comparativo de líderes del Antiguo y Nuevo Testamento. El módulo 8 estaría hablando sobre talleres prácticos evolucionar y plan de acción, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de acción al actuar? Y dentro de eso tenemos sobre el cuestionario de hojas de trabajo e instrumentos de aplicación que se les va a compartir a ustedes, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la conclusión. Entonces, con esto, hermanos, vamos a dar por inicio para poder avanzar lo más rápido posible en cuanto a este tema que tenemos el día de hoy. Ok, una del módulo número 1, hermano, es sobre el fundamento bíblico de liderazgo del siervo o del servicio. Porque una de las cosas muy importantes, hermano, es que un buen siervo, un buen líder, no se convierte en tomar el liderato pues, sea en la iglesia, el liderato en cuanto a los jóvenes, liderato en cuanto al ministerio de la evangelización, ministerio de la organización, cualquier tipo de ministerio, hermanos, tiene que existir y tiene que tener ese líder el don de servicio para servir. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros los cristianos es necesario, y dentro del liderato es necesario el servicio, servir. Porque si no servimos, entonces, hermanos, estaremos en grandes dificultades. Una del paradigma del liderazgo en cuanto al secular y versus bíblico es que el liderazgo en el contexto bíblico difiere, hermanos, radicalmente en las definiciones seculares contemporáneas, mientras que en el mundo evalúa el liderazgo en funciones de estatus. Quiere decir que tiene que una persona tener una jerarquía, un dominio, el poder económico y la capacidad de mandar. Muchas veces decimos, esta persona tiene un buen liderato porque este manda, es buen líder. Un buen líder no es aquel que manda, sino es aquel que forja, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, hermano, se necesita que esta persona o este líder se mantenga a través que pueda refinir la grandeza a través del lente del servicio. No únicamente, hermanos, únicamente solo del servicio, sino se define únicamente es la humildad y también la entrega del sacrificio. Porque si no hay sacrificial en nosotros, entonces, hermanos,
¿cómo podemos forjar? Si nosotros no hemos sacrificado nuestro carácter, nuestra vida para poder forjarla, ¿cómo vamos a nosotros forjar a los demás? No tiene sentido. Ahora, por eso Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 42, 43, 44 y 45, nos dice lo siguiente. Y sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y su grandeza y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, este era, hermano, uno de los pilares fundamentales de Cristo. Que el eje central de Cristo no era que le tendieran la manta en el suelo para que no se ensuciaran sus pies. Ese no era el propósito de Cristo aquí en la tierra, sino que el propósito de Cristo no era para que lo sirvieran. No era tampoco el propósito. El propósito del Señor era servir, no que lo sirvieran. Y ese propósito se lo dio a los apóstoles, para que los apóstoles miraran el gran ejemplo de Cristo, que para poder tomar un liderato, no es necesario que todo el mundo le esté soplando y que todo el mundo lo esté alabando y que todos le digan, wow, eres inteligente, es increíble, no hay nadie que lo hace como tú y todo lo demás. Y esa persona o nosotros nos vamos engrandeciendo, nos vamos viendo como pavos reales. Y por último, ¿verdad? Ya no creemos en nadie que únicamente solo en nosotros. Y también no aceptamos opiniones ni sugerencias de nadie. Solo lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que así debe serse. Y por eso Jesús dice, no, es necesario que el que quiera ser grande, el que quiera servir, el que quiera tomar una responsabilidad dentro del ministerio de la iglesia, necesita servir. Y yo sé que, hermano, que algunos, la mayoría o todos son servidores del Señor. De una manera, tanto en la parte directa como indirectamente. Ustedes son servidores. Porque servir, hermano, únicamente solo es de lavarle los pies a alguien, ¿verdad? No, es más que eso. No únicamente solo de dar en la parte económica, es más que eso todavía. Vamos al más allá. Es compartir, es ser humilde, es posiblemente cargar a aquel hermano. Hay hermanos que muchas veces que hay que empujarlos, ¿verdad? Para que vayan a la iglesia. Entonces, hasta eso, muchas veces nos cansamos, muchas veces podemos decir, estoy cansado, me siento agotado, porque estar arriando a otros que no quiera ir y que está ahí como duro de ir, entonces, y usted está empujándolo y se cansa, pero hasta para eso hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Seguir arriando, seguir, hermano, en este ámbito del crecimiento espiritual que también muy fundamental, hermano, es sobre los principios claves del siervo líder. Y aquí tengo tres conceptos fundamentales para todos nosotros. Número uno, hermano, es medición de la grandeza. La grandeza se mide por el nivel de servicio entregado hacia los demás, no por cuántas personas responden a nuestras órdenes. Puede ser, hermano, que usted tenga alguna responsabilidad. Usted dice, no, yo me siento grande, a mí nadie me puede decir nada porque yo tengo un ministerio. Y si no, hermano, sino que hay que no tomar esto como algo grande, sino como algo humilde, de humildad, porque la grandeza, hermano, se mide por el nivel de servicio, por el nivel de entrega, no por cuántas personas, hermanos, nos aplauden, ¿verdad? Y nos dicen, wow, tú puedes. La segunda característica, hermano, es sobre la autoridad basada en el carácter. El líder bíblico lidera desde la autoridad moral otorgada por el carácter y el Espíritu Santo, no por mi ego, no por imposiciones
que muchas veces nos pueden halagar, ni por algún título humano, nada que ver, hermano, sino con humildad y con el Espíritu Santo de Dios. Tercero, es el enfoque teocéntrico. El objetivo supremo del líder no es la exaltación personal ni el aplauso de la multitud, como estuvimos hablando hace ratito, sino es el cumplimiento de la voluntad del Padre y del bien del prójimo. Dentro de estas tres cualidades de principios claves de siervo de un buen líder, es que dentro de estos tres hermanos es necesario, se encierra lo que es humildad dentro del líder que sirve en el ministerio del Señor. Ahí, hermano, es fundamental, es la esencia que nos ayuda a nosotros a mantenernos en el punto importante. ¿Por qué nos mantiene la palabra del Señor, hermano, en el punto importante? Porque necesitamos servir a mi prójimo. Necesitamos servir a mi hermano. Necesitamos, hermano, ser servidores, no que nos sirvan. Otro punto, hermanos, es en cuanto al principio del autoliderazgo, gobernar el propio espíritu. Significa que, hermanos, que mi liderato debe ser, hermanos, conducido por el Espíritu Santo. Nadie puede liderar eficientemente a su familia ni a una comunidad de la iglesia si primero no ha aprendido a gobernarse a sí mismo bajo el señorío de Cristo. Yo creo, hermano, que ustedes están de acuerdo conmigo. Nadie puede tomar la decisión, hermano, de poder tomar un liderato dentro de la congregación si todavía no ha gobernado Cristo en su vida espiritual. Porque el autoliderazgo es la capacidad espiritual, es la capacidad moral de administrar la propia mente de nosotros, nuestras propias emociones, nuestra propia voluntad y también, hermanos, nuestros propios hábitos y tentaciones. Este liderazgo me permite a mí mantenerme fuerte en el Señor. Me permite a mí, hermano, ser fuerte, continuo en el Señor. Pero esto me permite tener ese autoliderazgo primeramente. Para poder liderar a otros, tenemos que tener primero autoliderazgo. Esa capacidad que me permite a mí, hermanos, dominar mi propia mente, mis pensamientos negativos. Mis pensamientos que muchas veces, ¿verdad?, nos pueden dar cierto eje diferente. Mis emociones, porque todos tenemos emociones. Todos tenemos emociones. Ah, mi voluntad. Hay personas, hay líderes que dicen, no, si no hace mi voluntad no se haga nada. Nuestros hábitos. Muchas veces tenemos malos hábitos y mis tentaciones. Todos tenemos, hermanos, de una manera u otra, tentaciones que enfrentamos todos. Mientras estamos en este cuerpo de carne, enfrentamos tentaciones y dificultades. No hay nadie que no lo presenta. Pero tenemos el Espíritu Santo. Por eso, hermano, Proverbios, capítulo 16 en el versículo 32 afirma algo muy importante. No sé si lo tengo, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, así Proverbio. Que Proverbio, hermano, es uno de los versículos muy impactantes. Dice, mejor es el que tarda en airarse fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se está imaginando, hermanos, ahorita lo que la palabra nos está enseñando en esta tarde. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Muchas veces, ay, yo soy fuerte, ¿verdad? A mí nadie. No, es mejor el que no se enoja. Porque llegará el momento que se considera fuerte, como dice Pablo, ¿verdad? A los Timoteos dice, el que mire que es fuerte, entonces mire que no caiga. Pero muchas veces, ¿verdad? Nos consideramos fuertes, pero llega el momento que muchas veces llegan las tentaciones, las dificultades, nos enojamos, llega Satanás, nos tienta, y entonces ahí es donde caemos. Por eso, Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarde en airarse, aquel que cuesta que se enoje,
pero no aquel que cuesta que se enoje y de un momento revienta, que es una bomba de tiempo. No, tampoco así, ¿verdad? Sino que aquel que no se enoja muy fácilmente, que mantiene ese autocontrol. Este pasaje también, hermano, me enseña que la mayor victoria estratégica de un buen líder no ocurre en las plataformas públicas, sino en las batallas invisibles del corazón. Ahí, hermano, es donde están nuestras luchas internas. Allí, hermano, es donde necesitamos en este momento forjarlo, empezar a machacarnos, a fortalecernos en esa área. Porque muchas veces tenemos áreas donde está a la defensiva, está con una fisura. Entonces, en esa fisura, ¡bum! Satanás entra, nos ataca, nos tienta, y entonces ahí es donde nosotros caemos fácilmente. Porque Satanás, hermano, es como el vendedor. Aquí, hermanos, en la aldea a veces vienen vendedores en unos vehículos con altoparlantes, ¿verdad? Que vienen vendiendo verdura, vienen vendiendo artículos, plásticos, y empiezan a ir, ¿verdad? A ofertas, empiezan a dar ofertas. Y va a comprar la persona que escucha la oferta y va al vehículo y pregunta y empieza a consumir lo que el altoparlante le llamó a que viniera. Y así es la vida espiritual de nosotros, hermano. Satanás está con altoparlante, ahí está, mire, llamándonos, ¿verdad? Pero no nos está obligando a hacer las cosas, a ir a él. Entonces, por eso Proverbio dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y que se señorea su espíritu, y el que se señorea de su espíritu dice, y el que toma una ciudad. Entonces, aquí el punto, hermano, es que nos da esta victoria, la estrategia. Es una estrategia, hermano, muy fundamental que necesitamos ponerlo en práctica dentro de nuestra vida espiritual. Si mis acciones inspiran a otros a soñar más que aprender más, entonces, hermano, eso me hace más ser mejor. Si tenemos un liderato dentro de la iglesia y estamos forjándonos para tener este liderato, pero si nuestra vida privada y nuestra vida casada destruye lo que predicamos en público, entonces seremos un altoparlante, o en pocas palabras, seremos impostores. Y hay muchas personas, muchos hermanos, que, que los ministros o los líderes están predicando la palabra del Señor y sus esposas están allá en la banca ahí sentados escuchando a ese predicador. Y posiblemente en su mente dice, ¿verdad? Lo está predicando, pero no lo está practicando. Puede ser que porque las mejores que pueden dar vehencia o responsabilidad de nosotros son las que conviven con nosotros, con nuestras esposas, la esposa de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que está siempre al frente y que está conviviendo con nosotros. Entonces, ella sabe si lo que estamos ahí hablando en el púlpito es lo que estamos practicando fuera del púlpito. Y es interesante, ¿verdad? Ahora, algo también, hermanos, que nos permite dentro de esto, es uno de los ejemplos prácticos es histórico sobre la historia de liderazgo de Nehemías. Esta historia de Nehemías ofrece uno de los modelos más sólidos en cuanto a la parte de liderato y no únicamente, hermanos, sobre un simple líder, sino un líder integrado en las escrituras. Porque su estrategia unió la devoción espiritual de una ejecución logística brillante y un profundo amor por la comunidad. Y Nehemías es uno de los ejemplos espectaculares, hermanos, que he encontrado dentro de la palabra del Señor, dentro de la Biblia, que era un hombre que nadie daba un 5 por él.
Y era un hombre que no vivía en la tierra de los judíos. Era judío, pero no vivía. Vivía muy lejos de los judíos. Y esto hace pensar, me hace dar una reflexión muy importante y quiero compartir Nehemías, capítulo 1 en el versículo 3 y 3 y 4. Nos dice, hermano, la palabra de la siguiente manera. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4. Miren que antes le decía Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se le da la información negativa de que las puertas de Jerusalén, los muros de Jerusalén estaban destruidas. Las puertas las habían metido fuego los enemigos, los muros los habían derribado por completo y el pueblo estaba a la merced de cualquier enemigo. Puede llegar cualquiera y destruirlo de un momento a otro. Entonces, pero Nehemías estaba a una distancia de 100 metros. Y Nehemías en ese momento escuchó la información, no dijo, voy a agarrar un avión y me voy, voy a agarrar mi vehículo y me voy a agarrar un caballo y me voy. No, en este momento Nehemías escucha la información. Le dijeron, la gente que está allá es los que quedaron en cautividad en gran mala afrenta. Está malo, ahí está feo, feo. Los muros están derribados. Han derribado las puertas y lo peor que las puertas, le han metido fuego. Aquí Nehemías se mantiene triste, preocupado, frustrado, porque no sabe qué hacer. Y donde algo le está pasando a Nehemías. Nehemías, en ese instante, hermano, cuando oye esta información, ora, llora, hace duelo. Y más que duelo, hermano, ayuna delante de Dios. Y quiero compartir, hermano, cuatro conceptos que yo puedo ponerle y puedo instalar en Nehemías y también, hermanos, en nosotros. Uno, dependencia espiritual primaria. Al escuchar el estado ruidoso de Jerusalén, su reacción de Nehemías, hermano, no fue de decir, oh, qué bien, felicidades, eso está bueno, excelente, todo perfecto. Porque la dependencia espiritual primaria, al escuchar el estado ruidoso de Jerusalén, su reacción inmediata no fue la acción impulsiva de enojo, de molestia, sino, hermano, del ayuno, el llanto, la intercesión profunda ante la presencia de Dios. Y usted se puede preguntar, o nos puede preguntar nosotros como líderes de pasado, ¿cómo hubiera actuado yo si yo hubiese recibido esta información de Nehemías? ¿Me hubiese enojado? ¿Me hubiese molestado? ¿Hubiese tomado cualquier medida negativa? ¿Hubiese llamado a la policía? ¿Qué acción hubiese tomado yo? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Dice la historia, hermano, de que en su corazón yacía triste debido a la captividad de Jerusalén, que los judíos estaban pasando en esos momentos difíciles, que la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Ese momento llevó esos pedidos a Dios en ayuno y oración. Y más que eso, hermano, estaba
compungido en sí mismo. Y cuando el rey lo ve triste, lo ve con ese rostro decaído, le pregunta al rey, le preguntó, a qué se debe a esa preocupación? ¿Qué te pasa, Nehemías? Imagino que le preguntó al rey, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué es esa preocupación tuya? Fue así, y fue ahí donde se cumplió la petición de Nehemías, el copero del rey, porque Nehemías era el copero del rey, ya que su autoridad le había concedido el pedido de viajar y reconstruir los muros del pueblo de Israel. Pero antes de que Nehemías fuese a Jerusalén, hermano, el rey le dice, pero si te vas, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y Nehemías dice, no, pocos días. Entonces el rey, muy bien, vete. Pero Nehemías le dice, no, mi rey, pero quiero que me des una carta, un indulto, porque voy a pasar durante varios reinados hasta llegar a Jerusalén, que son enemigos de Israel, y entonces, mira, me van a capturar o me van a matar, entonces yo quiero que me des un indulto, me des una carta sellado contigo. El rey con mucho gusto le hizo la carta, el indulto, y vete, Nehemías. Y Nehemías se fue, hermano, indultado en ese momento. Otra cosa importante, hermano, es la planificación estratégica. Aquí, en cualquier cosa, es fórmula, la fórmula, con pocas palabras, formular un plan detallado de solicitar recursos al Alterges evaluó los muros de noche con sobriedad. Usted puede leer Nehemías capítulo 2. Por un plan. Nehemías no se fue así, ¿verdad? A lo loco. A decir, no, yo voy a Jerusalén, voy para el pueblo de Israel y voy así a lo loco. No. Primero planificó una estrategia, un plan detallado, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué hacerlo, de qué manera. Y hoy en día, hermano, nosotros le llamamos un plan de trabajo, un plan de trabajo. Y este plan de trabajo le permite a uno durante un tiempo qué va a hacer en qué tiempo y si eso conlleva responsabilidad a quien, a mí personal o a alguien en particular, o lleva también, hermano, lo que significa es alguna, algo que sea en la parte económica. Entonces, pero Nehemías llevaba ese plan, un plan, hermano, estratégico, un plan específico de Nehemías. Otro punto, hermano, sería el tercero, identificación y sacrificio personal. Nehemías rehusó cobrar los puestos de gobernador para no sobrecargar al pueblo pobre, demostrando integridad intachable. Nehemías capítulo 5 versículos 14 y 15. Nehemías en ese instante rehusó cobrar el impuesto sobre impuesto. A lo opuesto, hermano, hoy en día aquí en Honduras, que nuestro gobernante que tenemos aquí, tenemos unos impuestos, hermanos, sobre elevados. Y al ver que el gobierno quiere acumular más recursos, lo primero que hace es dar otro impuesto sobre impuesto. Significa ahogando al pueblo. Que el pueblo no sabe qué hacer, la gente no qué hacer. Lo que pagamos impuestos no hayamos que hacer. Demasiado impuesto. Y es lo que Nehemías quería desahogar al pueblo. Imagínense, hermano, devastado por el muro, devastado por las puertas. La cuarta, la mitad del pueblo esclavos. Y los que estaban en Jerusalén estaban en miedo, en zozobra. Y no podían trabajar. No había cosecha. La cosecha se la habían llevado los enemigos. Pero entonces Nehemías dice, bueno, ¿y qué hago aquí? Entonces, ¿les puedo cobrar más impuestos o no? Y Dios, no, no les puedo cobrar impuestos. Vamos a desahogar al pueblo en este momento.
¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual como dentro de la congregación? Nosotros, hermanos, es ayudar a la iglesia a estar solvente dentro de la parte espiritual y también, hermano, en cuanto a la parte de dar estrategias para poder estar en la parte de la solvencia. Otro punto más en el cuarto y último enfoque es sobre el enfoque familiar integrado. Este enfoque me hace a mí entender que tiene que tener la parte íntegro, el íntegro de la familia, el estar completo, la instrucción asignada a cada familia, la reparación del muro frente a sus propias casas. Nehemías utilizó una estrategia. Bueno, no podemos tener a todo el mundo construyendo en una sola enfoque. Entonces, cada familia que está cerca del muro edifique el muro que está cerca de su casa. Estrategia. Utilizó, hermano, estrategia. En la iglesia, hermano, vamos a utilizar estrategia para que los muros estén fortalecidos y Satanás no pueda entrar. Porque si el muro está, hermano, derribado, entonces Satanás va a entrar con facilidad, nos va a agarrar y nos va a zarandajear de una manera extraordinaria. Incluso, habemos hermanos dentro de la congregación, hermanos que han sido zarandajeados. Pero nosotros como tener este liderato, este enfoque, porque somos parte de una familia. Y esta familia nos permite a nosotros, hermanos, mantenernos en el ámbito espiritual. Ya culminamos el módulo uno. Ahora vamos al módulo 2, que sería la vida interior del líder en cuanto al carácter, intimidad y mayordomía. La intimidad con Dios, hermanos, como fuente indispensable de la vida. El mayor peligro del liderazgo cristiano es la profesionalización del ministerio o el activismo hueco. Significa, hermano, de que nosotros necesitamos no ser árboles huecos. Un árbol hueco se mira frondoso, muy frondoso. El día de ayer, hermano, contar un ejemplo. El día de ayer fuimos a una comunidad que está a una hora de aquí. Es ese municipio de aquí de Macuapa, que es el Manto. Y pues fuimos ahí, hermano, para poder visitar alguna familia que están por ahí. Y en el camino miramos unos árboles caídos. Y la pregunta que nos hacíamos que están, bueno, ¿y quién tumbaría esos árboles, verdad? Gruesos, hermano, árboles muy gruesos. Y se mira que no fue con ni hacha ni con motosierra, sino que hizo un fuerte aire por ahí y ¡boom! Derrumbó, ¿verdad? El árbol. Inmediatamente, hermanos, ¿qué pasó? Yo miré un árbol muy grueso, muy frondoso, que se miraba grueso, pero por dentro estaba hueco. Se miraba nada más el volumen del gran árbol grueso, pero por dentro estaba hueco, hueco, hueco. Y le digo a mi esposa, ¿verdad? Como no, con facilidad el aire lo quebró, porque había poca fuerza, poca fortalecimiento en ese árbol. Entonces, muy fácil, el aire lo pudo quebrar. Y dentro del líder, hermano, no podemos tener líderes huecos, sino líderes robustos, fuertes en el Señor, manteniéndose, hermano, siempre en mi carácter, en mi intimidad de mi mayordomía. Y quieres algo muy importante, hermano, avanzando con este punto, es que dice que la profanación del misterio o el activismo hueco, tratar de administrar las cosas sagradas sin mantener una comunión viva, vibrante con Dios en el lugar secreto. Jesús advirtió en Juan capítulo 15, versículo 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Un árbol que se le corta una rama,
aunque usted o lo quiera pegar con pegamento o con una cinta aislante o lo que sea, no va a volver a pegarse. Principalmente es un árbol de mango o cualquier árbol de frutal, no se va a pegar ahí. ¿Por qué? Porque ya fue cortado, voluntaria, involuntariamente. Entonces, dice la palabra que si nosotros somos despegados del árbol, que el que da los nutrientes, el que da la fortaleza, el que da todo para poder estar fuerte. Entonces, si no tenemos esa fortaleza en el Señor, entonces, hermano, nos vamos a mantener huecos. Ahora, lo que lo quiere decir, hermano, es que el ministerio, el ministerio exterior es simplemente el desbordamiento de la vida interior. Significa, hermanos, de que cuando el pozo interior de la oración, la meditación de la palabra, la adoración personal se seca, el líder cae inevitablemente en la manipulación carnal, el agotamiento emocional o la caída moral. Y ahí donde necesitamos fortalecernos en el espíritu del Señor. Otro punto, hermanos, muy importante, sería sobre requisitos cualitativos del carácter. Aquí vamos a hablar un poquito sobre el carácter, porque yo he escuchado muchos líderes que dicen, no, yo así nací, yo así soy. Desde pequeño ha tenido este carácter y aquí nadie me lo va a cambiar. No sé si usted en el momento, hermanos, se ha pegado con hermanos o líderes de con este punto, que tienen un carácter y dice, yo soy así y nadie me lo va a quitar y que... No, hermano, desde el momento que llegamos a la vida espiritual, dejamos las cosas viejas, pasaron y aquí todas son nuevas. Entonces, aún mi carácter son cosas viejas. En Cristo son nuevas. No puedo traer lo que así como yo nací, así como yo soy, así como a mí me educaron, traerlo a la vida espiritual, las partes negativas, entonces no podemos crecer en la vida espiritual. No, definitivamente que no, hermano. Esto no está a discusión. Algo fundamental, hermanos, también es que es relevar, notar, fundamental, hermano, que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Alberto, audio no se escucha. Bueno, aquí. Creo que Manuel Alberto se congeló. Que una pausa entonces, tomar cafecito mientras se restablece la. Ahí está. Hermano, Sí, se te había ido, se te congeló. ¿cuánto tiempo me fui? No me di cuenta. Ah, no, pocos Muy minutos. bien. ¿Todavía sigo con la presentación o tengo que volver a poner? Volver a poner. Ok, déjenme revisar. Ok, bien. Ahí estamos bien. Ahí está. ¿Listos? Muy Listo. bien, gracias hermano, gracias hermano. Muy bien, le estaba diciendo hermanos de que tanto Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículo 5 al 9 nos habla hermanos sobre forjar mi carácter. Cuando forjamos mi carácter, esto me permite a mí mantenernos en la parte espiritual. Recuerde que tenemos una dimensión, la dimensión en cuanto a lo moral y lo sexual. Estas cualidades bíblicas también, hermano, hacen que podemos ser irreprensibles, como dijo Tito, marido de una sola mujer, que es fundamental, y esa manifestación práctica me permite a mí mantenerlo en cuanto a mi fidelidad absoluta, tanto con mi cónyuge con Dios y con la familia de la fe. Y esa pureza.
de pensamientos y contención de miradas hacia la parte espiritual. También algo fundamental, hermano, que es importante, que me permite a mí es mis emociones y mi conducta, mi relación espiritual y mi relación social. También mi parte económica en la parte financiera. Entonces, todo esto me permite a mí, hermanos, primeramente con mi emocional, mi parte emocional, sobre mantenerme sobrio, prudente, no ser indecoroso, vamos a ponerle así, forjar mi carácter, no pendeciero, ¿verdad? No peleón. Puede ser ese líder peleón por todo, que se tira a la defensiva, que a usted le dice algo a un líder y ese líder está ahí, pues, pone un escudo ahí, ¿verdad? Y ya tira el sarcasmo fuerte, ¿verdad? Y usted dice, para qué lo dije? ¿Para qué lo alboroté? Y yo no sé si usted en un momento, hermano, tiene algún hermano que le tiene miedo hasta decirle algo. Eh, Hay hermanos que son peligrosos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque todavía no han forjado ese carácter en Cristo. Necesitamos forjar ese carácter en Cristo. Entonces, necesitamos tener un buen trato, afable, ser hospitalarios, buena reputación, dice la palabra, con la comunidad y con la iglesia. Entonces, todo esto me permite a mí, hermano, mantenerme dentro de lo que es la vida espiritual. Quiero ver, hermano, aquí está. Algo que también, hermanos, que me permite a mí mantenernos dentro de esta advertencia, la presencia teológica de la caída del rey de David. Pero primero de esto, hermanos, de la caída del rey, quiero compartir sobre la mayordomía, sobre el cuerpo, mente y espíritu. El líder cristiano es un mayordomo de la vida que Dios le ha otorgado. Recuerda el primer texto que estuvimos hablando la primera clase de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, lo hizo lodo, le hizo barro y transformó a aquella criatura y después le dio el aliento de vida. Y dijo, este es carne de mi carne y hueso de mis huesos, casi mente. Y creo que esto lo volvió a repetir cuando Dios dijo, ¿verdad? Este es imagen y semejanza mía, ¿verdad? Como que dijo, este es igualito a mí, este es así como soy yo, así es. Eh, pero algo fundamental, hermano, es que Dios quiere que esto que Dios ha formado, lo que yo soy, lo que usted es, nos convierte, hermano, en cuidadores de lo que Dios ha hecho. No somos dueños, ¿verdad? Y yo creo que usted tiene claro eso, hermano. Usted no es dueño. Usted únicamente es administrador. Y cuando alguien le da, hermanos, una casa, yo quiero que me cuide mi casa. Hay de todo. Ahí hay esto, hay lo demás y todo lo demás. Y voy a regresar en un lapso de un año. Cuida mi casa. Y usted, hermano, está en esa casa. Usted duerme en esa casa. Y usted entra y sale en esa casa a la hora y el tiempo que usted quiere, por un lapso de un año. Pero no es su casa. Está al cuidado, usted es el cuidador de esa casa. Y usted no puede, usted puede invitar, sí, a quien quiera y todo lo que quiera, pero habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Porque puede ser que usted trajo a alguien a la casa y aquel se metió algo al bolsillo y ya ¿qué pasa? Ya se le hace pagar a usted. Porque no es suyo, sino que cuando venga el dueño de la casa, le va a decir, ajá, aquí me faltó algo, aquí está en inventario, me hizo falta esto, me hizo falta lo otro, y usted, pero yo no he robado nada, yo no he tocado nada, pero trajiste a un invitado y ese invitado te llevó. Y es lo que pasa, hermano, como mayordomos que somos del Señor, cuidadores del Señor, que invitamos. ¿A quién invitamos? A Satanás en nuestra vida muchas veces, con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar y nuestro modo de ser. Bien, hermano, vamos a dar una pequeña pausa para poder tomar una agüita, ¿ok? Así que...